Cuando Elena se arrodilló frente a aquel tronco colosal y podrido, en medio de la tormenta, abrazando a sus hijos que temblaban de frío, nunca imaginó que dentro de aquella madera vieja y despreciada se escondía el secreto que haría temblar el imperio de los que la humillaron. Sus manos calejadas acariciaron la corteza rugosa mientras el rugido del motor de una camioneta lujosa se acercaba por el camino de tierra, anunciando que su verdugo venía a disfrutar de su miseria una última vez. Aquel árbol, que todos en el pueblo llamaban el abuelo de madera, parecía ser solo un refugio miserable para una mujer que lo había perdido todo, pero la fe inquebrantable de una madre estaba a punto de activar una justicia que había sido tallada en silencio durante años. El destino de Elena y sus pequeños, Santi y Perlita, estaba ligado a una herencia que no brillaba como el oro de su cuñado, pero que poseía un valor que la codicia de los malvados jamás podría comprender ni arrebatar. Antes de 1900 continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos escuchas? Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La vida de Elena se había convertido en un desierto de cenizas desde el día en que su amado esposo, un humilde pero talentoso ebanista, cerró los ojos para siempre tras una enfermedad que le robó el aliento y las fuerzas. Ella recordaba con amargura cómo el sudor de su frente nunca fue suficiente para saciar la avaricia de don Braulio, el hermano rico que siempre miró a su propio hermano con un desprecio que quemaba más que el sol de mediodía. Aquella casa de paredes blancas y aroma a café recién colado, donde Elena había criado a sus hijos con amor y sacrificio, le fue arrebatada apenas terminaron los rezos del novenario, bajo el pretexto de deudas inexistentes y documentos que olían a traición. Ella se vio de pronto en la calle, con sus pocas pertenencias envueltas en mantas gastadas y el corazón destrozado, viendo cómo el hombre de traje impecable y alma negra cerraba con candado la puerta de sus recuerdos. El hambre comenzó a ser una compañera constante, una presencia silenciosa que se manifestaba en el sonido de los estómagos vacíos de Santi y Perlita durante las noches de luna fría. Elena trabajaba hasta el colapso, lavando ropa ajena en el río, hasta que sus manos sangraban y sus nudillos se tornaban blancos por el esfuerzo y el agua helada que bajaba de la sierra. No había plato de comida que no fuera racionado con una precisión dolorosa, mientras ella fingía no tener hambre, para que sus pequeños pudieran llevarse un bocado más a la boca antes de dormir sobre el suelo de tierra. La humillación de ver a don Braulio pasar en su camioneta blindada, levantando nubes de polvo que ensuciaban la ropa limpia que ella tanto se esforzaba en lavar, era una herida abierta que no dejaba de supurar dolor y rabia contenida. Sin embargo, ella nunca pidió una esmola, manteniendo la barbilla en alto y su dignidad intacta frente a las burlas de quienes antes la llamaban amiga. La soledad emocional la envolvía como un manto pesado, especialmente cuando miraba el rincón vacío de la habitación alquilada, donde antes solía descansar su marido después de largas jornadas en el taller de 1900 carpintería. Elena sentía el peso del silencio en cada rincón del pueblo polvoriento, donde las puertas se cerraban cuando ella pasaba para no tener que enfrentar la realidad de su miseria extrema. Sus ojos, que habían visto demasiado sufrimiento en tan poco tiempo, buscaban en el cielo una señal, una respuesta a las oraciones desesperadas que elevaba cada noche frente a una pequeña estampa de la Virgencita que conservaba como su mayor tesoro. El frío de la sierra calaba sus huesos, recordándole que no tenían un techo seguro y que el dueño del cuarto pronto la echaría por no tener cómo pagar los últimos pesos de la renta. La desesperación amenubla con ahogarla, pero el amor por sus hijos la mantenía a flote en aquel mar de injusticia. Fue en medio de esa oscuridad absoluta cuando el padre Julián, el cura del pueblo que conocía los secretos de todas las almas, se acercó a ella tras la misa de domingo con un caminar lento y una mirada cargada de compasión.
Sus manos temblorosas le entregaron una llave oxidada, envuelta en un trozo de tela que olía a madera de cedro y a años de encierro en una gaveta olvidada de la sacristía. El anciano sacerdote le explicó con voz suave que su esposo, antes de partir, le había confiado aquel objeto con una instrucción precisa que sólo debía cumplirse en el momento de mayor necesidad. Elena sostuvo el metal frío contra su palma, sintiendo un escalofrío que no era de miedo, sino de una esperanza frágil que comenzaba a latir de nuevo en su pecho atormentado. El padre le indicó que buscara el abuelo de madera, aquel tronco colosal que marcaba el límite de las tierras que don Braulio reclamaba como suyas. La relación de Elena con su esposo siempre había estado llena de pequeños gestos y secretos compartidos, y él solía decirle que la madera tiene memoria y que un buen carpintero siempre deja un refugio para los suyos. El momento de la entrega de aquella llave fue como recibir un mensaje del más allá, una promesa de que no estaba sola en su lucha contra la deshonra y la pobreza que la acosaban. Ella sintió una gratitud inmensa hacia el cura, aunque no comprendía cómo una simple llave oxidada podría abrir las puertas de un futuro mejor para sus hijos que sufrían. La confusión se mezclaba con la fe, creando un torbellino de emociones mientras caminaba de regreso a su humilde refugio, apretando el objeto contra su corazón, como si fuera el ancla que evitaría que su familia fuera arrastrada por la tormenta que se avecinaba. El legado de su marido empezaba a cobrar forma en su mente. Cuando Elena les contó a las vecinas que pensaba mudarse al viejo tronco del abuelo de madera, las risas de escarnio no se hicieron esperar, resonando en la plaza del pueblo como latigazos de soberbia. Algunos decían que la miseria finalmente le había robado la razón, mientras otros, azuzados por don Braulio, se burlaban diciendo que una mujer que pretendía vivir como un animal en un árbol no merecía más que lástima. El rico hacendado, al enterarse, soltó una carcajada llena de desprecio frente a sus capataces, comentando que era el lugar perfecto para una muerta de hambre que no sabía aceptar su lugar en el mundo. La burla de la gente dolía, pero la necesidad de un techo, por más extraño que fuera, era superior a cualquier orgullo herido que Elena pudiera sentir en ese momento de desesperación total. Ella aceptó su destino con una humildad que solo los que han tocado fondo pueden comprender verdaderamente. A pesar de que el regalo parecía inútil y la idea de vivir dentro de un árbol seco era vista como una locura, Elena vio en aquel tronco una oportunidad que Dios le ponía en el camino. Los tablones de su antigua casa estaban ahora bajo el poder de un sinvergüenza, pero el bosque aún le pertenecía a los que sabían escuchar sus susurros y respetar su sabiduría milenaria. Con la llave oxidada guardada en su bolsillo roto, decidió que no pasaría una noche más bajo el yugo de los que la despreciaban por su ropa gastada y sus manos endurecidas por el trabajo pesado. Recogió sus pocas pertenencias, tomó a Santi y Perlita de las manos y comenzó el largo camino hacia los límites de la propiedad, alejándose del pueblo que le había dado la espalda. Sus pies descalzos sentían la aspereza del camino de tierra, pero su voluntad era ahora tan firme como la madera que buscaba para refugiarse. El sol comenzaba a ocultarse detrás de la sierra, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar los conflictos que estaban por venir en aquel rincón olvidado del mundo. Elena caminaba con la mirada fija en el horizonte, ignorando el cansancio que amenazaba con derribarla y el miedo que intentaba paralizar sus pasos en la oscuridad creciente. Sus hijos no se quejaban, confiando plenamente en la madre que nunca los había dejado solos, incluso cuando el pan escaseaba y el frío era insoportable. Ella sabía que aquel tronco no era solo madera muerta, sino un símbolo de la resistencia de su familia frente a la avaricia de un hombre que se creía dueño de la vida de los demás. La atmósfera se volvía tensa y el viento empezaba a soplar con una fuerza que arrancaba las hojas secas de los árboles, como si el bosque mismo estuviera preparándose para la llegada de sus nuevos habitantes. Al llegar frente al coloso de madera, Elena se quedó sin aliento por un momento ante la magnitud de aquel gigante que parecía sostener el cielo con sus ramas desnudas y grises. El abuelo de madera se alzaba imponente, con su
tronco hueco abriéndose como una boca oscura que invitaba a entrar en sus entrañas cargadas de historia y misterio. Ella sintió que aquel lugar la estaba esperando, que cada grieta en su corteza era una cicatriz invisible de batallas ganadas contra el tiempo y los elementos. Con manos temblorosas, se acercó a la entrada natural del tronco, mientras el primer trueno de la tormenta resonaba a lo lejos, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida de sacrificios. No sabía qué encontraría dentro, pero la certeza de que su esposo la guiaba le daba el valor necesario para cruzar el umbral hacia lo desconocido y lo sagrado. El gancho para el siguiente capítulo de esta historia estaba ya lanzado, pues mientras Elena entraba en la penumbra del árbol, unas luces potentes comenzaron a brillar a lo lejos, acercándose rápidamente. Don Braulio no estaba dispuesto a dejar que ella encontrara paz, ni siquiera en la miseria de un tronco viejo, y su camioneta negra avanzaba como una bestia, sedienta de humillación. La viuda y sus hijos estaban a punto de descubrir que aquel refugio de madera escondía mucho más que un simple espacio para dormir, algo que cambiaría sus vidas para siempre y pondría a prueba la fe de todo el pueblo. La justicia divina estaba empezando a mover sus hilos invisibles y el abuelo de madera estaba a punto de revelar su secreto más profundo a la única mujer que había demostrado ser digna de poseerlo. La batalla entre la humildad y la soberbia apenas estaba comenzando bajo la lluvia que empezaba a caer con fuerza. Elena empujó con esfuerzo las ramas secas que obstruían la entrada, y el aire que emanó del interior del tronco la envolvió con un aroma profundo a resina antigua y a tierra sagrada. Al dar el primer paso, el suelo no se sintió blando ni podrido, sino firme como el corazón de la montaña, mientras sus ojos luchaban por encontrar algún rastro de luz en aquella penumbra absoluta. El silencio dentro del árbol era tan denso que podía escuchar los latidos acelerados de sus hijos, quienes se aferraban a su falda gastada con manos pequeñas y temblorosas. Afuera, la lluvia comenzó a golpear la corteza con una furia renovada, pero dentro de aquel refugio natural, el sonido llegaba como un murmullo lejano, casi protector. La sensación de abandono que la había perseguido desde el pueblo pareció detenerse en el umbral, como si aquel gigante de madera fuera un santuario donde las leyes de los hombres malvados ya no tuvieran poder alguno sobre su alma. La exploración inicial fue lenta, guiada por el tacto de sus manos calejadas sobre las paredes internas del tronco que se sentían extrañamente suaves, casi pulidas por el paso de los siglos. Elena sacó un pequeño cabo de vela de su bolsillo y al encenderlo, la llama vacilante reveló un espacio mucho más amplio de lo que aparentaba desde el exterior, con techos altos que se perdían en la oscuridad superior. Vio cómo las telarañas colgaban como encajes de plata en los rincones y el polvo acumulado sobre el suelo revela que nadie había osado entrar allí en mucho tiempo. Había una paz extraña en aquel lugar, una atmósfera cargada de secretos enterrados que parecían susurrarle que no tuviera miedo, que ella era la invitada esperada. Sus pies descalzos caminaban sobre la superficie de madera, sintiendo la temperatura fresca que contrastaba con el calor sofocante que suele preceder a las grandes tormentas de la sierra. A medida que avanzaba hacia el centro del hueco, Elena encontró pequeños objetos que le robaron el aliento. Una vieja gubia de carpintero, un trozo de cuero seco y una fotografía amarillenta protegida por un vidrio sucio. Al limpiar el cristal con su manga, vio el rostro de su esposo cuando era joven, sonriendo junto al abuelo de madera con un orgullo que ella reconoció de inmediato. Cada objeto encontrado contaba una microhistoria de las horas que él debió pasar allí en secreto, preparando algo que solo la tragedia revelaría. Ella sintió la presencia de su amado no como un fantasma, sino como un calor reconfortante en su pecho, dándole la seguridad de que cada sacrificio hecho hasta ese momento tenía un propósito divino. Los niños comenzaron a explorar también, perdiendo el miedo inicial y tocando las paredes con curiosidad, maravillados por la idea de que un árbol pudiera ser tan grande como una habitación de verdad. La luz de la vela iluminó de pronto una sección de la pared que no parecía natural, donde la corteza había sido
reemplazada por tablones de cedro perfectamente encajados y tallados con figuras de ángeles y flores de campo. Elena se acercó con el corazón latiendo desbocado, reconociendo el estilo inconfundible de su esposo en cada trazo de la madera, una firma silenciosa que solo ella sabía leer con total claridad. Sus dedos recorrieron las tallas buscando una abertura, una señal de qué era lo que aquella llave oxidada debía abrir en ese santuario de madera muerta. El olor de la resina se volvió más intenso, casi embriagador, mezclándose con el aroma de la lluvia que ahora se filtraba ligeramente por alguna grieta alta, refrescando el aire estancado. Era evidente que aquel no era solo un escondite, sino una obra maestra de ingeniería y amor, diseñada para resistir el tiempo y la codicia de los hombres sin alma. El momento del descubrimiento físico llegó cuando Santi, el más pequeño, tropezó con una raíz que sobresalía del suelo y al intentar sostenerse, presionó un nudo de madera que cedió con un chasquido metálico. Una parte del suelo, que parecía ser solo tierra y raíces entrelazadas, comenzó a deslizarse hacia un lado con una suavidad increíble, revelando una escotilla oculta protegida por un marco de hierro reforzado. Elena se arrodilló, con el aliento contenido y las manos temblando, mientras introducía la llave oxidada en la cerradura que emergió de las profundidades del mecanismo. La llave giró sin resistencia, como si hubiera sido aceitada ese mismo día, y el peso de la tapa de madera se levantó para mostrar una escalera que descendía hacia las entrañas mismas de la tierra. El corazón de Elena se detuvo por un segundo ante la visión de lo que se ocultaba bajo el abuelo de madera, un secreto que desafiaba toda lógica y toda pobreza. Al bajar los primeros peldaños, Elena se encontró en una habitación subterránea que parecía una bóveda real, forrada completamente con las maderas más finas y raras que el mundo del ebanista pudiera conocer. Había estantes llenos de herramientas de carpintería que brillaban con un fulgor inusual, como si estuvieran hechas de un metal precioso que no conocía el óxido ni el paso del tiempo. En el centro del refugio, una mesa de trabajo sostenía un cofre de madera oscura, tallado con el nombre de ella y de sus hijos en letras de oro que reflejaban la luz de su pequeña vela. El choque emocional fue tan fuerte que Elena cayó de rodillas, estallando en un llanto que mezclaba el alivio de la salvación con el dolor de la ausencia de aquel hombre maravilloso. Era una revelación de amor que iba más allá de la tumba, un legado de protección que su esposo había construido pieza a pieza mientras todos pensaban que solo era un pobre carpintero. Dentro del cofre, Elena encontró no solo monedas de oro que aseguraban el futuro de sus hijos, sino también los títulos de propiedad originales de toda la hacienda, documentos que probaban la estafa de don Braulio. El valor real de lo que había encontrado no era el dinero, sino la verdad que le devolvería su dignidad y el hogar que le habían arrebatado con mentiras y soberbia. Sintió una risa nerviosa escapar de sus labios mientras abrazaba a sus hijos en aquel búnker cálido y seguro, dándose cuenta de que la justicia divina finalmente había escuchado sus oraciones. Sin embargo, la incredulidad aún luchaba con su razón, preguntándose cómo su esposo había logrado ocultar tal maravilla durante tantos años sin que nadie sospechara. La seguridad de aquel refugio era absoluta, pero ella sabía que afuera el mundo seguía siendo un lugar peligroso y que su verdugo no tardaría en aparecer. Elena guardó cuidadosamente los documentos en su pecho, sintiendo el papel frío contra su piel, como una armadura contra las humillaciones que había sufrido en el pueblo polvoriento. Miró a su alrededor, maravillada por la previsión de su esposo, quien incluso había dejado provisiones y mantas de lana fina guardadas en compartimentos estancos dentro de la madera. El secreto de aquel tronco era ahora su mayor tesoro y su mayor peligro, pues sabía que si don Braulio sospechaba de la existencia de tal riqueza, no se detendría ante nada para obtenerla. Debía ser cautelosa, ocultar su fortuna y su alegría tras la máscara de la viuda miserable hasta que llegara el momento oportuno de revelar la verdad ante las autoridades. El gancho de la sospecha ya estaba plantado y ella sentía que los ojos del mal pronto se posarían de nuevo sobre su pequeña familia refugiada en el árbol. La noche avanzaba
y la tormenta afuera parecía querer arrancar al abuelo de madera de sus raíces, pero Elena y sus hijos dormían por primera vez en meses sobre una cama blanda y caliente. Ella se mantuvo despierta un tiempo más, escuchando los sonidos del bosque y el crujir rítmico del tronco, que parecía arrullarlos con su canción de madera vieja y sabia. Cada sombra que se proyectaba en las paredes del refugio le recordaba que la lucha apenas comenzaba. El descubrimiento era solo el primer paso hacia una redención completa. Su mente trazaba planes, visualizando el momento en que confrontaría al desgraciado de su cuñado con las pruebas de su traición y su codicia desmedida. No había rastro de miedo en sus ojos, solo una determinación férrea, alimentada por la justicia que latía en el corazón de aquel árbol milenario que Dios le había entregado. Al amanecer, la luz se filtró por las pequeñas rendijas del tronco, creando haces de polvo dorado que bailaban sobre el suelo de madera pulida, recordándole que el día de la verdad estaba cada vez más cerca. Elena salió al exterior para recoger un poco de agua, manteniendo su apariencia de pobreza, con su ropa rota y su rostro cansado, pero con una chispa nueva en su mirada que nadie podría apagar. Vio las huellas de los neumáticos de la camioneta de don Braulio en el lodo, recordándole que él había estado allí durante la noche, vigilando su miseria con placer sádico. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que el villano no se conformaría con verla vivir en un árbol, sino que buscaría la forma de destruirla por completo para borrar su presencia del valle. Ella apretó los puños, sintiendo la fuerza de la herencia que protegía sus espaldas desde las profundidades de la tierra. El aire de la mañana olía a pino fresco y a tierra mojada, pero también traía el eco lejano de voces que se acercaban por el camino de tierra, rompiendo la paz del bosque sagrado. Elena supo de inmediato que su tranquilidad duraría poco y que el descubrimiento del refugio no pasaría desapercibido para aquellos que vivían de la envidia y el robo. Debía actuar rápido para asegurar la entrada y proteger a sus hijos de cualquier intruso que intentara profanar el santuario que su esposo le había dejado. La tensión narrativa escalaba con cada segundo, mientras la sombra de una amenaza mayor comenzaba a proyectarse sobre el abuelo de madera, desafiando la frágil esperanza que Elena acababa de encontrar. El secreto estaba a salvo por ahora, pero el mundo exterior reclamaría su parte de sangre y lágrimas antes de que la verdadera justicia pudiera florecer en el valle. Terminó de asegurar la escotilla oculta, cubriéndola de nuevo con la tierra y las raíces falsas que su esposo había diseñado con tanta maestría que incluso un ojo experto se vería engañado. Santi y Perlita jugaban con los pequeños juguetes de madera que también habían encontrado en el cofre, ajenos al peligro que acechaba más allá de la corteza del gigante. Elena se sentó en la entrada mirando hacia el camino con la calma de quien sabe que tiene un as bajo la manga, pero con la vigilancia de una leona protegiendo su cubil. Sabía que alguien, impulsado por los rumores del pueblo o por la propia maldad de don Braulio, vendría pronto a investigar qué hacía una viuda tan tranquila viviendo en un árbol podrido. El gancho para el próximo bloque estaba listo. El villano no tardaría en aparecer con sus exigencias arrogantes y su corazón cargado de veneno. El bloque terminó con Elena viendo una silueta conocida que se recortaba contra el sol naciente. Un hombre que caminaba con la soberbia de quien se cree dueño de la vida y de la muerte en aquellas tierras. No era don Braulio todavía, sino uno de sus capataces más crueles, enviado para hostigarla y recordarle que su existencia era una molestia para el gran señor de la hacienda. Ella se puso de pie, limpiando el polvo de su falda con un gesto de dignidad que el hombre no esperaba, encontrar en una pordiosera que vivía en un tronco. La confrontación era inminente, y el secreto de la herencia maldita estaba a punto de ser puesto a prueba por primera vez frente a la maldad de los hombres. El abuelo de madera se mantuvo firme, como un testigo mudo de la batalla que estaba por desatarse entre la luz de la verdad y las sombras de la codicia. El capataz se detuvo a pocos metros de Elena, escupiendo al suelo con un gesto de desprecio que buscaba marcar su territorio frente a la entrada del abuelo de madera. Era un hombre de facciones duras, curtido por el sol de la sierra
y por la servidumbre ciega hacia un patrón que solo valoraba la fuerza bruta y la obediencia sin preguntas. Sus ojos recorrieron el tronco colosal con una mezcla de curiosidad y sospecha, intentando descifrar cómo una mujer sola y dos niños podían parecer tan tranquilos habitando una cáscara de madera que todos daban por muerta. Elena sintió cómo la tensión le apretaba los músculos del cuello, pero mantuvo su mirada fija en el intruso, sin retroceder ni un milímetro hacia la seguridad de su refugio oculto. La paz de la mañana se rompió con la voz ronca del hombre, quien le advirtió que su estancia en aquel lugar estaba molestando la vista del patrón y que los rumores sobre sus tesoros estaban llegando a oídos peligrosos. Elena notó que no estaba sola en la vigilancia, pues a lo lejos, entre los matorrales de la linde de la hacienda, divisó el brillo metálico de unos binoculares que la observaban con una insistencia que le helaba la sangre. Alguien en el pueblo, movido por la envidia que siempre despierta lo desconocido, había empezado a esparcir rumores sobre luces extrañas que bailaban dentro del tronco durante la noche profunda. El aire se volvió pesado, cargado con esa electricidad que precede a los enfrentamientos inevitables, mientras ella se daba cuenta de que su secreto ya no era tan invisible como había pensado en la euforia del descubrimiento. Cada vez que salía por un poco de leña o agua, sentía la presión de miradas ocultas tras los árboles, juzgando su pobreza y cuestionando su inesperada resistencia ante el hambre y el frío. El cerco de la sospecha se estrechaba sobre la pequeña familia, amenazando con asfixiar la esperanza que acababa de florecer bajo la tierra. Los rumores en el pueblo polvoriento corrían más rápido que el viento de la sierra, transformando la humilde estancia de Elena en una leyenda de brujería o de riquezas ocultas que atraía la codicia de los desesperados. Don Braulio, sentado en su oficina forrada de cuero y caoba, escuchaba los informes de sus hombres con una sonrisa retorcida que no auguraba nada bueno para la viuda y sus huérfanos. Él no creía en milagros ni en justicia divina, solo en el poder del dinero y en la sumisión de aquellos que consideraba inferiores por el simple hecho de haber nacido en la humildad. La presencia de Elena en el límite de sus tierras era una afrenta a su soberbia, un recordatorio viviente de que no había podido quebrar por completo el espíritu de la familia de su difunto hermano. La decisión de intervenir personalmente ya estaba tomada, y solo esperaba el momento de máxima vulnerabilidad para caer sobre ellos como un ave de rapiña. El rugido del motor de la camioneta Lobo Negra resonó por el camino de tierra, como un trueno anunciando una tormenta de maldad que no tendría compasión. Elena vio la nube de polvo acercarse desde la distancia, sintiendo un nudo de miedo en el estómago, que intentó disolver con una oración silenciosa dirigida a la Virgencita, que protegía su hogar de madera. Cuando el vehículo se detuvo bruscamente frente al árbol, don Braulio bajó con esa arrogancia característica de quien cree que el mundo entero tiene un precio y que él es el único con derecho a comprarlo. Sus botas de piel fina pisotearon el suelo seco, dejando marcas profundas que parecían profanar la tierra sagrada que rodeaba al abuelo de madera con cada paso que daba hacia la mujer. Vestía un traje impecable que contrastaba dolorosamente con la ropa gastada y limpia de Elena, creando una imagen visual de la brecha insalvable que separaba sus dos mundos. El villano se detuvo frente a ella, ajustándose el sombrero con un gesto de suficiencia, mientras sus ojos recorrieron el tronco con un hambre de posesión que Elena reconoció de inmediato. No buscaba solo echarla, buscaba descubrir qué era lo que ella protegía con tanto celo en aquel refugio miserable que él mismo le había permitido ocupar por pura burla. Con una voz cargada de veneno, don Braulio le dijo que había decidido expandir sus cultivos y que ese terreno, incluyendo el viejo árbol podrido, debía ser despejado de inmediato para dar paso al progreso de su hacienda. Le ofreció unas pocas monedas con un desprecio que quemaba más que el fuego, diciéndole que era más de lo que una pordiosera como ella vería en toda su vida si decidía marcharse por las buenas. Elena apretó la llave oxidada en su bolsillo, sintiendo el metal frío dándole el valor necesario para no doblegarse ante la sombra del gigante. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera,
esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. El ultimátum de don Braulio cayó sobre los hombros de Elena como un peso de plomo, dándole apenas 3 días para recoger sus harapos y desaparecer de su vista para siempre. El hombre se acercó tanto que ella pudo oler el aroma de su tabaco caro y sentir la frialdad de su mirada, una mirada que no veía a un ser humano, sino un estorbo que debía ser removido. Le advirtió que si al vencer el plazo ella seguía allí, no tendría reparos en usar la fuerza para limpiar sus tierras, mencionando con una crueldad infinita que los niños sufrirían las consecuencias de la terquedad de su madre. La amenaza velada a Santi y Perlita hizo que el corazón de Elena diera un vuelco, despertando en ella una ferocidad maternal que hasta entonces había estado dormida bajo la tristeza del luto. Él se dio la vuelta con una carcajada de triunfo, seguro de que el miedo haría el trabajo sucio por él sin necesidad de disparar una sola bala. Durante los días siguientes, la presión se volvió insoportable, con los capataces de la hacienda rodeando el árbol a todas horas, gritando obscenidades y lanzando piedras contra la corteza del abuelo de madera. Elena intentó negociar una prórroga con el abogado del pueblo, pero descubrió con amargura que el hombre estaba en la nómina de don Braulio y que no había justicia legal para alguien que no tenía oro para comprarla. El sentimiento de impotencia era una mano de hierro que le apretaba las entrañas, mientras veía a sus hijos esconderse en los rincones más profundos del refugio subterráneo para no escuchar las amenazas que venían de afuera. Ella sabía que el desgraciado no estaba bromeando y que su codicia era un motor que no conocía límites éticos ni morales cuando se trataba de aumentar su fortuna. La soledad de la sierra se sentía ahora más opresiva que nunca, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento ante la violencia inminente. Las primeras represalias no tardaron en manifestarse de forma cobarde y cruel, comenzando con la misteriosa muerte del pequeño perro que los niños habían adoptado y que era su única alegría en medio de la miseria. Una mañana, Elena encontró el animal muerto cerca del camino de tierra, con señales claras de haber sido envenenado, una advertencia silenciosa de lo que les esperaba si persistían en su resistencia. Poco después, alguien saboteó el pequeño huerto que ella había empezado a cultivar cerca del tronco, arrancando las plantas, tiernas y pisoteando la esperanza de tener un poco de sustento propio para los meses de invierno. Ella percibió que don Braulio no estaba jugando y que su estrategia era quebrarla psicológicamente antes de usar la violencia física definitiva contra su familia. Cada agresión era un recordatorio de que en aquel valle la ley era el capricho de un hombre rico y desalmado que no temía a Dios ni al castigo de los hombres. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Elena descubrió que el camino hacia el manantial de agua había sido bloqueado con alambre de púas y guardias armados que le impidieron el paso con burlas y empujones. Se dio cuenta de que el villano estaba intentando matarlos de sed o forzarlos a salir del refugio por pura desesperación física, demostrando que su maldad no tenía fondo ni misericordia. Santi lloraba por las noches, preguntando por qué su tío los odiaba tanto, mientras Perlita se mantenía en un silencio traumático que desgarraba el alma de su madre más que cualquier insulto. Elena buscaba frenéticamente una solución en los documentos que había encontrado en el cofre, esperando hallar alguna laguna legal o un aliado inesperado que pudiera detener la mano del opresor. La sensación de que el tiempo se agotaba era una sombra alargada que cubría cada minuto de su existencia, convirtiendo el santuario en una posible tumba si no actuaba con rapidez. Al final del segundo día, la desesperación estuvo a punto de vencerla, y Elena consideró seriamente la posibilidad de huir bajo el amparo de la oscuridad, dejando atrás el legado de su marido para salvar la vida de sus hijos. Se sentó en la raíz del abuelo de madera, mirando hacia las luces de la hacienda que brillaban en la distancia como ojos de un demonio vigilante que nunca dormía. El viento traía el eco de risas y música desde la casa grande,
donde don Braulio celebraba por anticipado su victoria sobre la viuda que se había atrevido a desafiarlo. Ella sintió un vacío inmenso en el pecho, una soledad tan profunda que parecía que incluso Dios se había olvidado de su existencia en aquel rincón polvoriento del mundo. El gancho de la derrota parecía haberse clavado en su espíritu, dejándola sin fuerzas para seguir luchando contra un enemigo que tenía todo el poder y ninguna conciencia que lo detuviera. Sin embargo, algo en el crujir de la madera vieja, un sonido rítmico que recordaba al martilleo constante de un carpintero trabajando en su taller, le devolvió un destello de determinación a sus ojos. Cansados, recordó las palabras de su esposo sobre la importancia de no rendirse nunca, cuando la justicia estaba de su lado, y sintió que el abuelo de madera le estaba pidiendo que aguantara un poco más. Volvió a entrar en el refugio subterráneo, decidida a revisar cada pulgada de las paredes forradas de cedro, buscando aquella segunda capa de protección que su intuición le decía que debía existir. Sabía que su marido, un hombre previsor y sabio, no la habría dejado solo con dinero y papeles. Sí, conocía bien la calaña de su hermano Braulio. El tercer día estaba por amanecer y con él llegaría el plazo final del ultimátum, el momento en que la sangre o la redención marcarían el destino de la familia para siempre. Elena encontró un pequeño compartimento oculto tras el altar de la Virgencita, un espacio que no había notado antes debido a la prisa y la emoción del primer descubrimiento. Con manos temblorosas, extrajo un pequeño objeto envuelto en terciopelo negro y un sobre lacrado con el BIN 900, sello personal de su esposo, que contenía instrucciones finales para casos de extrema emergencia. Mientras ella descubría su arma secreta, el sonido de varios motores de alta potencia comenzaba a escucharse en la entrada del bosque, señal de que don Braulio venía a cumplir su promesa antes de lo previsto. La batalla por la dignidad y la herencia maldita estaba a punto de entrar en su fase más oscura y peligrosa, donde solo la fe inquebrantable de una madre podría hacer frente al poder absoluto de la maldad. Elena se puso de pie con una luz nueva en su mirada que ya no conocía el miedo, preparada para el descenso al abismo emocional que la esperaba. Elena se sintió atrapada en un callejón sin salida mientras las luces de los vehículos de don Braulio cortaban la oscuridad del bosque como cuchillos de fuego. El pánico, ese frío paralizante que muerde las entrañas, intentó apoderarse de ella al escuchar los gritos de los hombres que bajaban de las camionetas, riendo con esa crueldad de quienes se saben protegidos por el poder. Miró a Santi y Perlita, quienes se encogían en el rincón más profundo del refugio, y por un segundo la tentación de salir con las manos en alto y suplicar misericordia cruzó su mente como un relámpago de derrota. El peso de la responsabilidad era una montaña sobre sus hombros, y la idea de que sus hijos terminaran en la calle, o algo peor, la hacía considerar seriamente entregar la llave y los secretos del árbol a cambio de sus vidas. Fue la noche más oscura de su alma, un momento de fragilidad humana donde la fe parecía una vela a punto de extinguirse bajo el vendaval de la injusticia. La escalada de violencia no se hizo esperar, y don Braulio, desde la seguridad de su camioneta, ordenó a sus capataces que comenzaran a rociar la base del abuelo de madera con un líquido espeso que olía a muerte, gasolina. Elena escuchaba el chapoteo del combustible contra la corteza milenaria, un sonido que le taladraba los oídos y le hacía imaginar las llamas consumiendo no solo su refugio, sino la memoria misma de su esposo. El desgraciado gritaba que si no salía en 5 minutos, convertiría aquel nido de ratas en una pira funeraria que se vería desde el pueblo polvoriento, demostrando que su maldad no tenía límites éticos. Ella sintió cómo el aire se volvía irrespirable por los vapores del veneno inflamable, mientras el miedo por sus hijos la paralizaba en medio del salón subterráneo. Parecía que el final estaba escrito con letras de fuego y que el villano ganaría la partida definitiva contra la dignidad de los humildes. No contentos con la amenaza de incendio, los hombres de Braulio comenzaron a golpear el tronco con hachas y mazos, provocando vibraciones que hacían caer polvo de los techos de cedro del refugio secreto. Elena abrazaba a sus pequeños, sintiendo cada golpe en su propio cuerpo, como si las heridas del árbol fueran las suyas.
mientras las lágrimas amargas rodaban por sus mejillas curtidas por el sufrimiento. La sensación de ser cazada como un animal en su propio cubil le robaba el aliento, y la certeza de que el rico desalmado había comprado a todas las autoridades locales le quitaba cualquier esperanza de auxilio externo. El mundo exterior era un rugido de odio y risas de escarnio, mientras el interior del árbol se convertía en una celda de angustia y desesperación. Ella se aferraba a la estampa de la Virgencita, rogando por un milagro que detuviera la mano del verdugo antes de que el primer fósforo fuera encendido. En el clímax de su desesperación, Elena se arrodilló frente al altar, con la frente pegada al suelo frío, entregando su voluntad a una fuerza superior que iba más allá de la comprensión humana. Fue en ese momento de rendición total cuando un silencio sobrenatural pareció descender sobre el refugio, acallando por un instante el ruido de los motores y las hachas que golpeaban la madera exterior. Sintió una calidez repentina en su espalda, como si la mano de su difunto marido se posara sobre ella para darle un último aliento de valentía antes de enfrentar el abismo final. Sus ojos se fijaron de nuevo en el sobre lacrado que acababa de encontrar, y al abrirlo con manos temblorosas, leyó las palabras finales que cambiarían el rumbo de la batalla. El mensaje no hablaba de huida, sino de una verdad tan poderosa que ningún fuego podría consumir y ninguna mentira podría ocultar frente a los ojos del pueblo. El arma secreta no era una pistola ni un puñal, sino una pequeña grabadora de voz de alta fidelidad y una serie de microfilmes que contenían las pruebas de los crímenes más oscuros de don Braulio. Elena descubrió que su esposo, previendo la traición, había documentado cada soborno, cada asesinato encubierto y cada despojo que su hermano había cometido para construir su imperio de soberbia. Aquella segunda capa del legado era la voz de los muertos reclamando justicia desde la tumba, una evidencia que, si llegaba a las manos correctas, destruiría al villano para siempre. Ella comprendió que el abuelo de madera no era solo un refugio físico, sino una caja fuerte de la verdad diseñada para activarse solo cuando la maldad de Braulio llegara a su punto de quiebre. Sintió una fuerza nueva recorriendo sus venas, una determinación que ya no buscaba solo sobrevivir, sino aplicar la justicia divina sobre aquel que se creía Dios. Mientras afuera el primer fósforo era encendido, Elena encontró un pasadizo de ventilación oculto que conectaba con una salida de emergencia a varios metros de distancia, camuflada entre las raíces de otros árboles menores. Con una agilidad que no sabía que poseía, cargó a sus hijos y los guió por el túnel estrecho, alejándolos del peligro inmediato del incendio que estaba por comenzar en el tronco principal. El aire fresco de la noche golpeó su rostro, dándole la claridad necesaria para ejecutar el plan que su marido había trazado con tanta precisión años atrás. Ella no huiría del valle, se dirigiría a la única autoridad que Braulio no había podido comprar, la Unidad de Inteligencia Federal que estaba investigando la corrupción en la sierra. Llevaba consigo la voz de su esposo, una grabación donde él explicaba paso a paso cómo su propio hermano lo había envenenado lentamente para quedarse con su herencia y su familia. La noche oscura de la alma se transformó en una marcha silenciosa hacia la redención, mientras a sus espaldas veía el resplandor de las llamas comenzando a lamer la corteza del gigante de madera. Don Braulio reía, creyendo que la viuda y sus hijos estaban ardiendo dentro, sin saber que el fuego solo estaba destruyendo la cáscara de un secreto que ya había escapado de sus manos. Elena caminaba por el monte, evitando los caminos principales, con la grabadora pegada a su pecho, como si fuera el corazón mismo de la verdad que latía con fuerza. Cada paso que daba la alejaba de la víctima santa y la acercaba a la mujer guerrera que el destino le exigía ser para proteger el futuro de Santi y Perlita. La esperanza ya no era frágil, era una llama interna más poderosa que el incendio que iluminaba el cielo de la sierra con un rojo infernal. El abismo emocional se había cerrado, dando paso a una frialdad estratégica que Elena nunca imaginó poseer frente a la tragedia de su vida. Ella sabía que el villano celebraría su muerte durante unas horas, tiempo suficiente
para que ella llegara al cuartel general en la ciudad vecina y presentara las pruebas que lo condenarían a la miseria absoluta. El gancho de la victoria final estaba en sus manos, pero el camino aún era peligroso, pues los secuaces de Braulio patrullaban la zona buscando cualquier señal de sobrevivientes. Ella se movía como una sombra entre las sombras, usando el conocimiento del bosque que su esposo le había enseñado durante sus años de felicidad humilde. El abuelo de madera estaba sacrificando su cuerpo físico para salvar el alma de su familia, un acto heroico de la naturaleza que Elena nunca olvidaría mientras tuviera aliento de vida. Al llegar a un claro del bosque, Elena se detuvo un segundo para mirar por última vez hacia el lugar donde había estado su hogar de madera, viendo cómo el humo negro subía hacia las estrellas. Sintió un dolor inmenso por la pérdida de aquel santuario, pero también una gratitud infinita por la protección que le había brindado en su hora más desesperada. La justicia tardía pero segura estaba en camino, y ella era la mensajera elegida para entregar el veredicto final sobre el hombre que había convertido su vida en un calvario de lágrimas amargas. Sus hijos, aunque asustados, caminaban a su lado con una dignidad que reflejaba la de su madre, aprendiendo en una sola noche que el honor vale más que cualquier fortuna mal ganada. El destino de don Braulio estaba sellado, aunque él todavía brindaba con coñac caro en su hacienda, burlándose de los muertos y de los humildes. La guerra legal y moral estaba a punto de estallar, y Elena tiene en sus manos la bomba que hará estallar el mundo de privilegios y crímenes de su cuñado. No es solo una pelea por una propiedad, es la lucha final por la memoria de un hombre bueno y el futuro de una estirpe que se negó a ser pisoteada por la soberbia. La viuda ha salido del abismo, y ahora es ella quien lleva el fuego de la justicia en sus ojos, lista para el enfrentamiento final que todo el pueblo ha estado esperando en silencio. El día de la verdad ha llegado, y nada volverá a ser igual en el Valle de los Olvidados. El plazo del ultimátum había expirado bajo el humo negro que aún se elevaba desde los restos del abuelo de madera, y don Braulio regresó al lugar con la arrogancia de un conquistador que pisa las cenizas de su enemigo. Llegó escoltado por una caravana de camionetas blindadas, rodeado de sus capataces y de un abogado corrupto que sostenía documentos falsificados, listo para tomar posesión oficial de la hectárea que tanto había codiciado. El aire en el bosque todavía olía a gasolina y a madera quemada, un aroma que el villano aspiraba con placer, creyendo que aquel olor era el perfume de su victoria definitiva sobre la viuda. La escena era de una tensión máxima, con los hombres armados desplegados en semicírculo, esperando cualquier señal de resistencia que justificara una nueva masacre. Sin embargo, el silencio del bosque fue interrumpido no por súplicas, sino por el sonido firme de unos pasos que se acercaban desde la espesura. Elena no huyó hacia la ciudad vecina para esconderse. Regresó al sitio del incendio escoltada por 3 patrullas de la Unidad de Inteligencia Federal que habían respondido al llamado de las pruebas entregadas. Apareció caminando con una postura que ya no conocía la sumisión, vestida con su ropa gastada pero con la frente tan alta que parecía tocar el cielo de la sierra que antes la oprimía. Santi y Perlita caminaban a sus lados, ya no como huérfanos asustados, sino como los herederos legítimos de una dignidad que el fuego no pudo consumir. Algo había cambiado profundamente en sus ojos. El brillo del miedo había sido reemplazado por la luz gélida de la justicia que ya no pide permiso para existir. Don Braulio, al verla aparecer viva y acompañada por autoridades que no estaban bajo su nómina, sintió el primer escalofrío de duda, recorriéndole la columna vertebral. La transformación de la protagonista era absoluta. Ya no era la mujer frágil que lavaba ropa ajena con las manos sangrando, sino la guardiana de un legado que estaba a punto de destruir un imperio de mentiras. Se detuvo a pocos metros de su cuñado, ignorando las armas que la apuntaban, y mantuvo un silencio sepulcral que obligó al villano a hablar primero para romper la presión. Los agentes federales, con sus uniformes tácticos y rostros impasibles, comenzaron a rodear la escena, asegurando el perímetro y neutralizando a los capataces con una eficiencia que dejó al rico hacendado sin palabras de mando.
El contraste entre la arrogancia de las botas de piel fina y la firmeza de los pies de Elena sobre la tierra cenicienta era la representación visual de una guerra que estaba cambiando de bando. El abuelo de madera, aunque carbonizado por fuera, parecía sostener la escena como un tribunal natural donde la verdad estaba por ser dictada. El confronto verbal comenzó cuando don Braulio, intentando recuperar el control con una risa nerviosa, le preguntó a la viuda si había regresado para recoger las cenizas de su estúpida herencia o para pedir una limosna por su vida. Elena no respondió con gritos ni con llanto. Le sostuvo la mirada con una calma letal que hizo que el villano retrocediera un paso sin darse cuenta, como si frente a él estuviera el fantasma de su propio hermano, reclamando justicia. Con una voz clara que resonó en todo el claro del bosque, ella le dijo que el fuego solo había servido para limpiar la suciedad de su traición y para revelar lo que el cielo siempre protege. Don Braulio volvió a reír, sacando sus documentos, falsos y gritando que él era el dueño de todo el valle y que nadie podría quitarle lo que había ganado con su astucia. Fue entonces cuando Elena sacó la pequeña grabadora y los microfilmes, levantándolos hacia el sol. Ella le reveló, palabra por palabra, que poseía las pruebas de cómo él había envenenado lentamente a su marido, el ebanista, y cómo había falsificado las firmas para robarle la hacienda a su propia familia. El rostro de don Braulio pasó de la arrogancia a una palidez cadavérica al escuchar la voz grabada de su hermano, describiendo cada síntoma del veneno y cada amenaza recibida en la oscuridad del taller. La revelación pública frente a sus propios hombres y las autoridades federales fue un golpe demoledor que le arrebató el aire de los pulmones y la fuerza de las piernas. Los documentos que el abogado corrupto sostenía comenzaron a temblar, pues él sabía que aquellas pruebas eran irrefutables y que la protección política de Braulio se estaba desmoronando como un castillo de naipes. El secreto que el abuelo de madera guardó en sus raíces estaba ahora gritando la verdad ante el mundo entero. La llegada de un fiscal federal, con una orden de aprehensión inmediata, selló el destino del villano justo frente a los restos del árbol que él mismo había intentado destruir. Elena presentó los títulos de propiedad originales, rescatados del refugio subterráneo, que demostraban que la hacienda siempre había sido de su esposo y ahora le pertenecía a ella y a sus hijos. La comunidad del pueblo, que había seguido a las patrullas desde la distancia, comenzó a acercarse, viendo con asombro cómo el hombre más poderoso de la región era despojado de su autoridad. Ya no había rastro de la soberbia en el hombre que antes no miraba a los ojos de los pobres. Ahora sus ojos buscaban desesperadamente una salida que ya no existía. La justicia divina estaba actuando con una precisión quirúrgica, devolviendo a cada quien lo que su alma había sembrado durante años de opresión y engaño. La reacción de don Braulio fue pasar de la incredulidad al pánico absoluto, cayendo de rodillas sobre el mismo lodo donde antes había obligado a Elena a mendigar su estancia en el tronco. Comenzó a suplicar, ofreciendo dinero, tierras y todas sus riquezas a cambio de que ella retirara los cargos y le permitiera huir del país antes de que lo llevaran a la prisión de máxima seguridad. Elena lo miró con una compasión gélida, recordándole que el dinero no puede comprar el perdón de los muertos ni devolverle el padre a sus hijos que crecieron en la miseria por su culpa. El desgraciado lloraba lágrimas de cobardía, viendo cómo sus capataces le daban la espalda para no ser arrastrados por su caída inminente hacia el abismo de la deshonra. Fue la humillación más lenta y satisfactoria que el pueblo polvoriento había presenciado en toda su historia, una lección de moral que quedaría grabada en la sierra. Mientras los agentes le colocaban las esposas metálicas, don Braulio gritaba, insultos que se perdían en el viento, perdiendo la poca dignidad que le quedaba en un espectáculo de rabia y desesperación. Fue llevado a rastras hacia una de las patrullas, viendo por la ventanilla cómo Elena tomaba posesión de la entrada de la hacienda con la llave original que ahora brillaba como si fuera de oro puro. La caída del villano fue estrepitosa, y su nombre, que antes infundía miedo, se convirtió en sinónimo de vergüenza y maldad en cada rincón del Valle de los Olvidados. La justicia, aunque tardó años de sufrimiento y lágrimas amargas, había llegado con la fuerza de una luz
que limpia la montaña de toda su suciedad. El gancho sobre su destino era claro. Pasaría el resto de sus días en una celda fría, recordando el día en que un simple tronco viejo fue su perdición. Elena se giró hacia el abuelo de madera, viendo que aunque las ramas externas estaban negras, el corazón del gigante seguía intacto y que nuevas hojas verdes ya comenzaban a brotar de sus raíces profundas. Sintió que su misión de justicia estaba cumplida y que el alma de su marido finalmente podría descansar en paz al ver a su familia protegida y honrada. El pueblo entero rodeó a la viuda, pidiendo perdón por su silencio y celebrando la victoria del bien sobre el mal con una alegría que no se veía en décadas. Ella recibió a todos con humildad, pero con la firmeza de quien sabe que la verdadera riqueza no está en las monedas, sino en la integridad que se mantiene incluso en el fondo del pozo. La guerra había terminado, y las cenizas del incendio estaban abonando el terreno para una nueva vida llena de esperanza. El destino de don Braulio se selló tras las rejas de una prisión de máxima seguridad, donde la frialdad de los muros de concreto se convirtió en su única compañía para el resto de sus días. Aquel hombre que antes vestía sedas finas y se jactaba de su poder absoluto, ahora vestía un uniforme gris que igualaba su miseria a la de cualquier otro criminal sin nombre ni gloria. La noticia de su caída y de la recuperación de la hacienda por parte de Elena corrió por toda la sierra como un fuego purificador, devolviendo la esperanza a muchos que habían sido víctimas de sus abusos silenciosos. Sus bienes fueron confiscados para reparar los daños causados, y el rico desalmado terminó sus años, recordando con amargura cómo su propia codicia fue la trampa que lo llevó a perderlo todo frente a la mujer que menospreció. La poética justicia se encargó de que su nombre fuera borrado de los títulos de propiedad, dejando solo el rastro de una vergüenza que el tiempo no podría lavar fácilmente de la memoria del valle. Elena, ahora dueña legítima de las tierras y de una fortuna que nunca buscó, decidió que su prosperidad sería humilde y compartida con aquellos que, como ella, habían conocido el sabor amargo de la injusticia. No reconstruyó la mansión de don Braulio con lujos innecesarios, sino que convirtió la antigua casona en un hogar de puertas abiertas donde el aroma a café y a madera recién tallada era una invitación constante a la paz. Usó la herencia de su esposo para crear una escuela de artes y oficios, donde los niños pobres del pueblo polvoriento podían aprender carpintería, ebanistería y el valor de trabajar con dignidad. Cada herramienta de oro que encontró en el búnker fue puesta al servicio de la educación, transformando un secreto de familia en un motor de cambio para toda la comunidad que antes la miraba con lástima. El Valle de los Olvidados empezó a ser conocido como un lugar de justicia y esperanza, bajo la guía sabia de la viuda que nunca olvidó sus raíces. En el sitio donde antes se alzaba el abuelo de madera, Elena mandó construir una capilla abierta, utilizando la madera que sobrevivió al incendio para crear un altar que parecía brotar de la misma tierra. Aquel lugar se convirtió en un refugio para las viudas y los huérfanos de la sierra, un santuario donde todos encontraban consuelo y un plato de comida caliente sin tener que mendigar por ello. La capilla fue restaurada con detalles de cedro y pino que susurraban historias de fe inquebrantable, recordando a cada visitante que incluso del fuego más destructivo puede nacer algo sagrado y eterno. Santi y Perlita crecieron bajo la sombra de aquel legado, aprendiendo que la mayor riqueza de un ser humano es la integridad de su palabra y la fuerza de su corazón frente a la adversidad. La fundación que Elena creó llevaba el nombre de su esposo, honrando la memoria de un hombre que supo amar más allá de la muerte y proteger a los suyos con la sabiduría del bosque. A través de la historia de Elena, aprendemos que los soberbios suelen construir sus imperios sobre cimientos de arena y dolor, mientras que los que siembran con lágrimas de dignidad terminan cosechando frutos de paz y redención. La caída de don Braulio es un recordatorio de que la maldad siempre encuentra su propio límite en la luz de la verdad y que no hay riqueza en este mundo capaz de comprar una conciencia tranquila ante el tribunal de la vida. Los humildes son recompensados no por su miseria,
sino por su capacidad de mantener la fe cuando todo parece perdido y por su valentía de abrazar su herencia sin traicionar sus valores. La justicia es un río que siempre encuentra su camino hacia el mar, sin importar cuántos obstáculos pongan los hombres poderosos en su cauce. La imagen final de Elena es la de una mujer en paz, sentada frente a la entrada de su nuevo taller mientras observa cómo el sol se oculta detrás de la sierra, tiñendo el mundo de un dorado sereno. Ya no hay rastro de la amargura en su rostro, solo una sonrisa leve y tranquila que refleja la satisfacción de haber cumplido con el destino que la madera y el amor le tenían preparado. Sus manos, aunque todavía llevan las cicatrices del trabajo duro, ahora sostienen con suavidad la mano de sus hijos, quienes corren libres por los campos que una vez les fueron prohibidos. Ella sabía, con una certeza que nacía de lo más profundo de su alma, que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y que cada lágrima derramada en el pasado fue una semilla para la felicidad del presente. El abuelo de madera seguía allí, en espíritu y en obra, velando por la estirpe de los que saben que el bien siempre triunfa. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.